En mi fiesta de inauguración, mi hermana anunció, tu casa de $960.000 es perfecta para mis hijos. Entonces mamá dijo, haz tus maletas. Sonreí, saqué mi teléfono y les mostré el documento que lo cambió todo. ¿Recuerdan cuando me echaron a los 18? Compré esta casa con. Soy Hazel Matthews, tengo 32 años y estoy parada en el vestíbulo de mi nueva casa de $960.000. La culminación de años de sacrificio y esfuerzo. Las encimeras de mármol y los suelos de madera representan cada noche sin dormir que pasé construyendo mi empresa de tecnología. Hoy es mi fiesta de inauguración, y debería estar celebrando, pero mi estómago se retuerce mientras mi hermana Cassandra entra pavoneándose con nuestra madre Eleanor. Algo en sus expresiones me pone la piel de gallina. He visto esa mirada antes. La última vez fue cuando tenía 18 años, la noche que lo cambió todo. Antes de contarte lo que pasó después, déjame saber desde dónde me estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete mientras te muestro cómo manejé la traición más impactante que se desarrolló en mi propia sala de estar. Crecer en un barrio de clase media en Boston moldeó gran parte de lo que soy hoy. Nuestra familia no era rica, pero vivíamos cómodamente. Papá trabajaba en finanzas y mamá administraba una pequeña boutique en el centro. Desde afuera, probablemente parecíamos la familia estadounidense perfecta, 2 padres, 2 hijas y un golden retriever llamado Rusty. Pero las apariencias pueden engañar. Cuando tenía 12 años, los cimientos de nuestra familia se resquebrajaron. Recuerdo estar sentada en la mesa del comedor cuando papá anunció que se iba. El divorcio no fue particularmente dramático, no hubo gritos ni platos volando, solo una disolución silenciosa de un matrimonio que se había enfriado. Sin embargo, lo que siguió sentó las bases para años de disfunción familiar. Mi hermana Cassandra se casó cuando tenía 15 años. Cuando Cassandra cumplió 22 años, conoció y se casó con Eric, un joven banquero de inversiones de una familia adinerada. Su boda fue fastuosa. Mamá gastó casi $50.000 que en realidad no tenía, explicando que una hija solo se casa una vez. Yo tenía 19 años entonces, trabajando en 2 empleos mientras asistía a una universidad comunitaria, y contribuí con lo poco que pude a mis gastos de dama de honor. Al año de casarse, Cassandra anunció su primer embarazo. Llegó Thomas, un hermoso bebé que instantáneamente se convirtió en el centro del universo de mamá. Natalie siguió 2 años después, y Benjamin 3 años después de eso. Con cada hijo, Cassandra parecía sentirse más con derecho al apoyo familiar, financiero y de otro tipo. A pesar de haberse casado con dinero, Cassandra y Eric vivían por encima de sus posibilidades. Su casa en los suburbios era demasiado grande, sus coches demasiado caros, sus vacaciones demasiado extravagantes. Cuando se encontraban en dificultades financieras, mamá siempre estaba allí para rescatarlos, a menudo a mi costa. Tu hermana tiene 3 hijos que alimentar, decía mamá. ¿Para qué necesitas dinero extra, de todos modos? ¿Libros? ¿No puedes simplemente usar la biblioteca? Mientras tanto, yo me estaba agotando trabajando. Después de la secundaria, me propuse obtener un título en ciencias de la computación. A pesar de conseguir becas, la carga financiera era abrumadora. Sin apoyo familiar, trabajé como barista por las mañanas, tutora por las tardes y empleada de entrada de datos los fines de semana. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Papá no fue de mucha ayuda. Después del divorcio, se mudó a Chicago por trabajo y comenzó una nueva familia con su segunda esposa. Nuestras llamadas se volvieron menos frecuentes, nuestra relación más distante. Enviaba tarjetas de cumpleaños con modestos cheques, pero permanecía en gran parte ausente. No lo culpo completamente. Mamá le hacía difícil mantenerse conectado, especialmente conmigo. Olvidaba decirme cuando llamaba o borraba accidentalmente sus mensajes. Aún así, perseveré. Mientras Cassandra publicaba fotos de sus perfectas vacaciones familiares en las redes sociales, yo pasaba noches enteras programando y estudiando. Me gradué de la secundaria con las mejores notas de mi clase y obtuve una beca parcial para una universidad estatal. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación, pero se fue temprano porque Cassandra llamó con una emergencia familiar. Thomas tenía un poco de fiebre. A pesar de todo, nunca me quejé. Acepté que esa era mi realidad y decidí crear mi propio éxito. No necesitaba su aprobación ni su apoyo. Construiría algo a mi manera.
Lo que no esperaba era lo drásticamente que todo cambiaría en mi 18º cumpleaños. Esa noche redefinió nuestra dinámica familiar y me puso en un camino que nunca anticipé, un camino que finalmente me llevó a la confrontación en mi fiesta de inauguración 14 años después. Mi cumpleaños número 18 cayó un martes. Lo recuerdo porque había organizado mi horario de trabajo para tener la noche libre, algo poco común. No esperaba una gran celebración. Cassandra y Eric acababan de anunciar que esperaban su tercer hijo, y la atención familiar estaba firmemente centrada en esa noticia. Aún así, cumplir 18 años se sentía significativo. Era legalmente adulta, terminaba mi último año de secundaria y había sido aceptada en 3 universidades con becas parciales. Esa tarde, llegué a casa de mi trabajo de tutora para encontrar a mamá y Cassandra sentadas en la mesa de la cocina, con hojas de cálculo extendidas entre ellas. Apenas levantaron la vista cuando entré. «Hay lasaña sobrante en la nevera si tienes hambre», dijo mamá, con los ojos aún fijos en los papeles. Calenté un plato y me uní a ellas, curiosa por su intensa concentración. «¿En qué están trabajando?» Mamá levantó la vista. «Solo resolviendo algunos asuntos financieros. Cassandra y Eric necesitan una casa más grande ahora que Benjamin está en camino». Asentí, acostumbrada a estas conversaciones, pero entonces noté una carpeta familiar. «¿Por qué tienen mis documentos universitarios?», pregunté, con un escalofrío recorriéndome. Cassandra suspiró dramáticamente. «Bien podríamos decírselo, mamá». Mamá enderezó los papeles y me miró con una expresión que había visto muchas veces, la que precedía las noticias no deseadas sobre los sacrificios familiares que tendría que hacer. «Hazel, necesitamos discutir tus planes universitarios», comenzó. «Con Cassandra esperando de nuevo, realmente necesitan una casa de 4 dormitorios. La bonificación de Eric no fue tan grande como esperaban este año, y están un poco apretados». Me senté en silencio, sintiendo ya hacia dónde se dirigía esto. «La cosa es», interrumpió Cassandra, «hemos calculado todo, y aunque Eric tenga un salario y mamá ayude con el pago inicial, todavía nos falta dinero». «¿Les falta dinero para qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Necesitamos usar tu fondo universitario», declaró mamá sin rodeos. «No es que no tengas ya becas. Y la universidad comunitaria es perfectamente respetable. Puedes transferirte a una universidad más tarde cuando las cosas no estén tan difíciles para la familia». Mi fondo universitario. El dinero que papá había empezado antes del divorcio, que mamá había prometido que permanecería intacto para mi educación. El fondo con el que contaba para cubrir lo que las becas no cubrirían. «Pero ese es mi dinero», dije en voz baja. «Papá lo reservó para mi educación». Cassandra puso los ojos en blanco. «No seas egoísta, Hazel. Estamos hablando de una casa para tus sobrinos y sobrinas. ¿Dónde se supone que van a dormir? ¿Debería Benjamin vivir en un armario solo porque quieres ir a una universidad elegante?» «Eso no es lo que estoy diciendo», protesté. «Pero he trabajado muy duro para esto. He mantenido un promedio de 4.0 mientras trabajaba en múltiples empleos. Esas becas no cubrirán todo. Puedes pedir préstamos como todos los demás», espetó Cassandra. «Eric y yo tenemos una hipoteca. Así es la vida». «Oh», añadió mamá, «podrías vivir en casa y asistir a la universidad comunitaria. Eso sería mucho más económico». Sentí que algo cambiaba dentro de mí, toda una vida de cumplimiento y aceptación dando paso a la indignación. «No». La simple palabra flotó en el aire entre nosotras. Mamá parpadeó, no acostumbrada a ninguna resistencia de mi parte. «Disculpa», dijo. «No», repetí, más fuerte esta vez. «Ese dinero es para mi educación. Papá y tú lo reservaron para mí. No es el fondo para la casa de Cassandra». La expresión de mamá se endureció. «Esto no es una negociación, Hazel. Esto es lo que va a pasar. Tu hermana tiene una familia que mantener. Y yo tengo un futuro que construir», contraataqué, con la voz temblando. «Me he ganado esas becas. He trabajado mientras mantenía notas perfectas. Merezco usar mi fondo universitario para la universidad». Cassandra se rió, un sonido frío y despectivo. «Oh, por favor. Como si supieras algo sobre responsabilidad real».
Intenta tener 3 hijos antes de darnos lecciones sobre lo que mereces. Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. Esto no es justo, y tú lo sabes. Mamá se levantó, su silla chirrió. Mi prioridad es mi educación, dije. Eso no está mal. Bueno, entonces, mamá se cruzó de brazos, si esa es tu actitud, tienes que tomar una decisión. Aceptar que el dinero va a ayudar a tu hermana, o hacer tus maletas y resolver la vida por tu cuenta. Tienes 18 años ahora, después de todo. El ultimátum quedó en el aire. Cassandra parecía engreída, segura de que cedería como siempre lo había hecho. Pero algo se había roto dentro de mí. Años de ser la segunda mejor, de sacrificar mis necesidades por los deseos de Cassandra. Me levanté lentamente. Haré mis maletas. La conmoción en sus rostros habría sido satisfactoria si no hubiera estado aterrada. Mamá claramente no había esperado que eligiera la independencia. No seas dramática, se burló Cassandra. ¿A dónde irías, siquiera? No respondí. Fui a mi dormitorio y saqué mi maleta más grande. Con eficiencia mecánica, empaqué ropa, artículos de tocador, mi laptop y documentos importantes. Las fotos familiares se quedaron en las paredes, ya no se sentían mías. Mamá apareció en mi puerta cuando cerré la maleta. Estás siendo ridícula. Piénsalo, y lo discutiremos racionalmente por la mañana. No hay nada que discutir, respondí, sorprendida por mi propia calma. Has dejado clara tu postura. Yo también estoy dejando clara la mía. Pasé por delante de ella arrastrando mi maleta, cogí mi mochila del perchero junto a la puerta principal y salí a la noche. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Esa noche, dormí en mi coche en el estacionamiento de Walmart, usando mi uniforme de trabajo como almohada. Al día siguiente, fui a mi trabajo de barista como de costumbre, sin decir nada sobre mis circunstancias. Durante 2 semanas, mantuve esta rutina, trabajando en mis 3 empleos, durmiendo en mi coche, duchándome en el gimnasio donde tenía una membresía con descuento. No le dije a nadie. El día 15, la profesora Diane Reynolds, mi profesora de informática, me vio dormitando en la biblioteca entre clases. Me despertó suavemente y me preguntó si todo estaba bien. Algo en sus ojos amables rompió mi cuidadosamente mantenida compostura, y le conté todo. Esa tarde, me llevó a su casa y me mostró su habitación de invitados. Es tuya hasta que resuelvas las cosas, dijo simplemente. Nadie debería enfrentar esto solo. La profesora Reynolds se convirtió en más que una maestra, se convirtió en mi mentora, mi defensora y la primera persona que realmente creyó en mi potencial sin condiciones. Me ayudó a conseguir becas adicionales, me guió a través de las solicitudes de ayuda financiera y me dio una referencia clave para una pasantía que finalmente cambiaría mi vida. La noche en que me echaron moldeó todo lo que siguió. Me enseñó que estaba realmente sola, pero también que la familia elegida podía ser más solidaria que la de sangre. Lo más importante, me mostró mi propia fuerza, una fuerza que no sabía que poseía hasta que me vi obligada a encontrarla. Con el apoyo de la profesora Reynolds, logré reunir suficiente ayuda financiera, becas y trabajo a tiempo parcial para asistir a una universidad estatal cercana en lugar de mi escuela soñada. No era la Universidad de Boston, pero tenía un sólido programa de ciencias de la computación y estaba agradecida por la oportunidad. La vida universitaria fue drásticamente diferente para mí que para mis compañeros. Mientras ellos iban a fiestas y se unían a clubes, yo trabajaba en varios empleos para mantenerme a flote. Serví mesas en un restaurante cerca del campus por las mañanas, trabajé en el servicio de asistencia de TI de la universidad entre clases y realizaba proyectos de desarrollo web freelance hasta altas horas de la noche. Dormir se convirtió en un lujo, la vida social inexistente. A pesar de este agotador horario, mantuve un promedio de 4.0 perfecto. El plan de estudios de ciencias de la computación me resultaba natural y me encontraba ayudando a compañeros que tenían dificultades con los conceptos de programación. Una de estas compañeras de clase fue Stephanie Chin, una estudiante brillante pero desenfocada que se convertiría en mi mejor amiga y eventual socia de negocios. Stephanie y yo éramos opuestas en muchos sentidos. Donde yo era metódica y cautelosa, ella era impulsiva y creativa. Yo sobresalía en la programación de backend, ella tenía un ojo para la experiencia del usuario y el diseño. Juntas, nos complementábamos perfectamente.
En nuestro tercer año, comenzamos a discutir una idea para una aplicación de gestión financiera dirigida a jóvenes adultos. La mayoría de las herramientas existentes estaban diseñadas para personas ya financieramente estables, no para aquellos que vivían de cheque en cheque como nosotras. Reconocimos una brecha en el mercado y creímos que podíamos llenarla. Utilizando los recursos del centro empresarial del campus, desarrollamos un prototipo durante nuestro último año. Lo llamamos Sense, una aplicación que ayudaba a los usuarios a visualizar patrones de gasto, automatizar ahorros y construir crédito de manera responsable. Nuestros profesores quedaron impresionados, pero lo más importante, nuestros compañeros la encontraron realmente útil. Después de graduarnos, Stephanie y yo nos enfrentamos a una decisión: aceptar empleos corporativos estables o perseguir nuestro sueño de startup. La opción segura era tentadora, especialmente dada mi inseguridad financiera, pero recordé las palabras de la profesora Reynolds: a veces el camino más arriesgado conduce a las mayores recompensas. Asumimos el riesgo, mudándonos a un apartamento diminuto e infestado de cucarachas para ahorrar dinero. Nos dedicamos por completo a desarrollar Sense. Yo codificaba mientras comía fideos ramen, Stephanie diseñaba interfaces de usuario hasta el amanecer. Asistimos a todos los eventos de networking, concursos de presentación y talleres de startups que pudimos encontrar. Siguieron 6 meses de rechazos. Los inversores pensaban que éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertas o que nos estábamos enfocando en el segmento demográfico equivocado. A los estudiantes universitarios no les importa la planificación financiera, nos dijo un capitalista de riesgo con desdén. Pero persistimos. Un avance se produjo cuando ganamos una pequeña subvención para pequeñas empresas que nos permitió contratar a nuestra primera empleada, una especialista en marketing que nos ayudó a refinar nuestros mensajes. Giramos ligeramente, apuntando a recién graduados con préstamos estudiantiles en lugar de estudiantes actuales. La aplicación ganó terreno, lentamente al principio, luego exponencialmente. Un blog de tecnología nos incluyó en su sección Apps a seguir. Una influencer financiera con millones de seguidores recomendó Sense a su audiencia. Nuestra base de usuarios creció de miles a cientos de miles. Durante este periodo de crecimiento, ocasionalmente pensé en contactar a mi familia. Había tenido un contacto mínimo con ellos desde esa noche. Mamá me había llamado una vez, 3 meses después de que me fuera, no para disculparse, sino para informarme que habían seguido adelante con el uso de mi fondo universitario para el pago inicial de Cassandra. Papá enviaba mensajes de texto ocasionales para saber cómo estaba, pero nuestra relación seguía siendo distante. En cambio, me concentré en construir mi empresa y mi vida. Los años pasaron en un torbellino de código, reuniones y éxito gradual. Stephanie y yo nos mudamos de nuestro sombrío apartamento a una oficina adecuada. Contratamos más desarrolladores, representantes de servicio al cliente y especialistas en marketing. Sense evolucionó de una simple aplicación de presupuesto a una plataforma financiera integral. 5 años después de lanzar, recibimos una oferta de adquisición de una de las empresas de tecnología financiera más grandes del país. La cifra era asombrosa, suficiente dinero para convertirnos a Stephanie y a mí en millonarias varias veces. Después de semanas de negociaciones y reflexión, aceptamos. Tenía 30 años y de repente era más rica de lo que jamás había imaginado posible. La asustada joven de 18 años durmiendo en su coche parecía una persona completamente diferente. Con la seguridad financiera llegó la libertad de tomar decisiones deliberadas en lugar de desesperadas. Invertí la mayor parte de mis ganancias inesperadas, doné a becas para estudiantes universitarios de primera generación y finalmente me permití pensar en crear un hogar real, no solo un lugar para dormir entre turnos de trabajo. Después de meses de búsqueda, lo encontré, una hermosa casa estilo craftsman en un vecindario de lujo. Con un precio de $960.000, era una inversión significativa, pero estaba dentro de mis posibilidades. La casa de 4 dormitorios tenía carácter y encanto, suelos de madera, grandes ventanales, un porche envolvente y un amplio patio trasero. Necesitaba algunas reformas, pero vi su potencial de inmediato. Mientras firmaba los documentos de cierre, pensé en la ironía: hace 14 años, mi fondo universitario había sido tomado para ayudar a comprarle a Cassandra una casa más grande. Ahora, estaba comprando una casa valorada en casi $1 millón gracias a mis propios esfuerzos. Durante el proceso de renovación, recibí un mensaje inesperado de mi padre.
Había visto noticias de la adquisición de Sense en línea y quería felicitarme. Nuestra conversación fue incómoda, pero abrió una puerta. Explicó que me había perdido la pista después de que me fui de casa y que se había avergonzado demasiado para intentar encontrarme con más ahínco. Se había divorciado de nuevo y había regresado a Boston. ¿Consideraría reunirme a tomar un café? Esa reunión para tomar café fue tensa, pero sanadora. Papá se disculpó por su ausencia durante mis años difíciles. Admitió saber sobre la situación del fondo universitario, pero sentirse impotente para intervenir. No lo perdoné de inmediato, pero aprecié su honestidad. Acordamos trabajar en reconstruir nuestra relación lentamente. Durante nuestra conversación, mencionó que Cassandra y Eric estaban teniendo problemas financieros nuevamente. Al parecer, habían tenido que reducir el tamaño de su casa después de que la empresa de Eric sufriera una reestructuración. Mamá todavía los ayudaba como podía. No saben sobre tu éxito, dijo papá. No se lo he dicho. Asentí, insegura de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que lo supieran, que vieran que había tenido éxito a pesar de su falta de apoyo. Otra parte prefería que mis logros siguieran siendo privados. Cuando las reformas de mi casa estaban a punto de completarse, decidí organizar una fiesta de inauguración. Después de considerarlo, añadí a mi familia a la lista de invitados. Stephanie pensó que me estaba preparando para una decepción, pero sentí que era hora de cerrar ese capítulo de mi vida, de una forma u otra. Envié invitaciones formales a papá, mamá, Cassandra y Eric. Papá respondió inmediatamente con aceptación. Mamá llamó, sorprendida, pero de acuerdo. Cassandra envió un mensaje de texto: tengo ganas de ver cómo te va. Estaremos allí. El escenario estaba preparado para una reunión que nunca esperé, una que resultaría más dramática de lo que incluso yo podría haber anticipado. La mañana de mi fiesta de inauguración amaneció brillante y despejada. Me levanté temprano a pesar de haberme acostado tarde dando los últimos retoques a la casa. Cada habitación estaba perfecta, la sala de estar con su cómodo sofá modular y estanterías empotradas, la cocina gourmet con encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional, el comedor con capacidad para 12 personas cómodamente, y arriba, 4 dormitorios bellamente decorados, incluida una suite principal con balcón con vistas al patio trasero. Stephanie llegó a las 10, armada con champán y decoraciones. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó, arreglando flores en un jarrón. No es demasiado tarde para desinvitarlos. Necesito cerrar el capítulo, respondí, aunque mi estómago se revolvía al pensar en volver a ver a mi madre y a mi hermana. Además, son solo 3 personas de 30 invitados. Si las cosas se ponen incómodas, tendremos muchos amortiguadores. Los camareros llegaron al mediodía, instalando estaciones en toda la primera planta. A las 3, todo estaba listo: comida, bebidas, música y mis nervios a flor de piel. Mis colegas del mundo de la tecnología llegaron primero, seguidos de vecinos ansiosos por conocer a la nueva residente de su calle. La profesora Reynolds vino con su marido, abrazándome cálidamente y susurrando lo orgullosa que estaba. Amigos de la universidad, contactos de la industria y mi asesor financiero completaron el grupo de los primeros en llegar. A las 4:30, volvió a sonar el timbre. Abrí para encontrar a mi padre parado torpemente en el porche, con una bolsa de regalo en la mano. Papá, dije, las palabras aún sonando extrañas en mi boca después de tantos años. Hazel, respondió, sus ojos recorriendo la casa detrás de mí. Esto es impresionante. Lo invité a entrar, dándole un breve recorrido mientras le presentaba a algunos invitados. Parecía sinceramente complacido de ver lo bien que me iba, aunque un poco fuera de lugar entre los profesionales exitosos que llenaban mi hogar. Tu madre y tu hermana deberían llegar pronto, mencionó mientras llegábamos a la cocina. Planeaban venir juntas. Asentí, rellenando mi vaso de agua para ocultar mi nerviosismo. ¿Y cómo están? Papá vaciló. Manejando. La situación laboral de Eric ha sido difícil para ellos. Vendieron su casa el año pasado y se mudaron a una casa adosada. Eleanor, tu madre ayuda mucho con los niños. Antes de que pudiera responder, Stephanie apareció a mi lado. Más invitados llegando, murmuró. Incluyendo, creo, a tu madre y a tu hermana. Tomando una respiración profunda, me dirigí a la puerta principal.
Allí estaban, Eleanor, apenas envejecida a pesar de los 14 años desde que la había visto, y Cassandra, todavía hermosa, pero con líneas de estrés alrededor de los ojos. Detrás de ellas estaban Eric, con un aspecto significativamente más viejo y desgastado de lo que recordaba, y sus 3 hijos, Thomas, ahora un adolescente, Natalie, una preadolescente, y Benjamin, de unos 10 años. Hazel, dijo mamá, con voz cautelosa. Gracias por invitarnos. De nada, respondí, retrocediendo para permitirles entrar. Por favor, pasen. Los niños se quedaron atrás tímidamente, claramente aleccionados para portarse lo mejor posible. Les sonreí, a estos sobrinos y sobrinas que apenas conocía. Hay una sala de juegos arriba si se aburren, les dije. La segunda puerta a la derecha. Eso rompió un poco el hielo. Thomas preguntó si tenía una consola de juegos, y cuando confirmé que sí, los niños desaparecieron escaleras arriba después de rápidos agradecimientos. Hermosa casa, comentó Eric, mirando a su alrededor con interés profesional. Los detalles arquitectónicos son impresionantes. Gracias, respondí. La renovación tardó 6 meses, pero valió la pena. ¿6 meses? Las cejas de Cassandra se levantaron. Debes haber tenido un buen equipo trabajando en ello. Así fue, confirmé, sin dar más detalles. ¿Les gustaría un recorrido? Mientras los guiaba por la casa, noté que la expresión de Cassandra se volvía cada vez más calculadora. Recorrió con la mano las encimeras de cuarzo, se asomó a los armarios e hizo comentarios sobre el excelente espacio para niños en el patio trasero. Mamá la seguía más silenciosamente, ocasionalmente comentando sobre una decoración o preguntando sobre una característica. Esto debe haber sido una inversión considerable, dijo finalmente cuando llegamos al dormitorio principal. Así fue, reconocí. Pero he tenido suerte en mi carrera. ¿Qué haces exactamente ahora?, preguntó Cassandra, sentándose sin invitación en el borde de mi cama. Papá mencionó algo sobre una aplicación. Les di la versión abreviada de mi historia de éxito, viendo cómo sus expresiones cambiaban de un interés educado a una realización atónita. Vendiste tu empresa por millones, aclaró Cassandra, con la voz más aguda de lo normal. Así fue, confirmé. El momento fue el adecuado. El recorrido continuó escaleras abajo, donde habían llegado más invitados. Presenté a mi familia a Stephanie, a la profesora Reynolds, a colegas y amigos que conocían partes de mi historia. Durante estas presentaciones, noté a mamá y Cassandra acurrucadas en las esquinas, susurrando intensamente. Eric parecía desconectado de sus conversaciones, en cambio, se involucraba genuinamente con mis amigos de la industria tecnológica. 1 hora después de comenzar la fiesta, hice sonar un vaso para llamar la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar este nuevo capítulo conmigo, comencé. Esta casa representa no solo un lugar para vivir, sino un hito que una vez creí imposible. Estoy agradecida a todos los que me apoyaron en el camino. Mientras terminaba mi breve discurso, Cassandra dio un paso al frente. Como hermana de Hazel, también me gustaría decir algo. Su voz tenía el tono confiado que recordaba de la infancia, la voz que generalmente precedía a que consiguiera exactamente lo que quería. La familia lo es todo, continuó, colocando su mano sobre mi brazo, y ver la hermosa casa de Hazel hoy me ha hecho darme cuenta de lo perfecta que sería para nuestra familia. Un murmullo confuso recorrió a los invitados. Lo que Cassandra quiere decir, interrumpió mamá suavemente, es que estamos muy orgullosos de Hazel por crear un espacio donde la familia puede reunirse. No, corrigió Cassandra, apretando su agarre en mi brazo. Lo que quiero decir es que esta casa sería perfecta para mi familia. Con la situación laboral de Eric y los niños necesitando buenas escuelas, hemos estado buscando exactamente este tipo de casa en exactamente este vecindario. La habitación quedó en silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse. Cassandra, comenzó Eric, con la cara enrojecida. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento, interrumpió. Hazel siempre ha querido ayudar a la familia. Es soltera, sin hijos, y claramente le va bien económicamente. Esta casa de 4 dormitorios está desperdiciada en una sola persona cuando tenemos 3 hijos que crecen y necesitan espacio y estabilidad. Mamá asintió con la cabeza. ¿La familia? Me quedé congelada, incapaz de creer lo que estaba escuchando.
Después de 14 años sin contacto, después de llevarse mi fondo universitario, ahora sugerían, no, esperaban que les diera mi casa. Hazel, continuó mamá, su voz adquiriendo el tono autoritario que recordaba demasiado bien. Necesitas hacer tus maletas y encontrar un lugar más pequeño. Un condominio en el centro de la ciudad se adaptaría mucho mejor a tu estilo de vida, y significaría un mundo para la familia de tu hermana. Cassandra ya estaba caminando por la sala de estar, señalando los cambios que harían. Thomas podría tomar el dormitorio con el ventanal. A Natalie le encantaría la habitación morada, y Benjamin tendría mucho espacio para sus juguetes en el dormitorio más pequeño. Mamá se unió. Después de todo lo que Cassandra ha pasado, se merece esto. Es lo menos que podrías hacer como su hermana. La habitación había quedado completamente en silencio. Mis invitados miraban de uno a otro con una fascinación horrorizada. Stephanie se había movido a mi lado, su presencia de apoyo, pero silenciosa. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la escena escandalosa que se desarrollaba. Tengo algo que mostrarles, dije en voz baja, sacando mi teléfono de mi bolsillo. Usando el sistema de hogar inteligente, conecté mi teléfono al gran televisor de la sala de estar. Con unos toques, abrí un documento y lo proyecté en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Cassandra impacientemente. Esto, respondí, es una orden de restricción que presenté hace 14 años, después de que me echaron en mi 18 cumpleaños. La habitación quedó en un silencio atónito mientras el documento legal se mostraba en la pantalla. Incluso los camareros habían dejado de moverse, parados inmóviles con las bandejas en las manos. ¿De qué estás hablando?, la voz de mamá rompió el silencio, su tono una mezcla de confusión e indignación. Nunca te echamos. Elegiste irte. Mantuve mi voz serena, años de compostura cuidadosamente mantenida sirviéndome bien. Me dieron un ultimátum en mi 18 cumpleaños, aceptar que mi fondo universitario iría al pago inicial de Cassandra, o hacer mis maletas. Hice mis maletas. No me detuvieron. Eso fue un desacuerdo, no un desalojo, se burló Cassandra, aunque sus ojos permanecían fijos en el documento. Estabas siendo dramática. Dormí en mi coche durante 2 semanas, respondí simplemente. En febrero. ¿En Boston? Un murmullo recorrió a los invitados reunidos. Papá dio un paso al frente, con la cara pálida. No sabía que había sido tan malo, dijo en voz baja. Nunca me lo dijiste. ¿Habría importado?, pregunté. No tuvo respuesta para eso. Pasé al siguiente documento en mi teléfono. Sin embargo, esto es más interesante. Por eso presenté la orden de restricción. La pantalla ahora mostraba informes de crédito y solicitudes de préstamo, todo a mi nombre, todo del periodo inmediatamente después de que me fui de casa. ¿Qué es esto?, preguntó Eric, acercándose a la pantalla, su formación financiera permitiéndole entender lo que estaba viendo antes que los demás. Después de que me fui, alguien abrió 3 tarjetas de crédito y solicitó un préstamo personal a mi nombre, expliqué. Tenían mi número de seguro social, mi certificado de nacimiento y suficiente información personal para pasar las preguntas de seguridad. La deuda total ascendía a poco más de $45.000. La cara de mamá se había puesto blanca. Cassandra de repente se interesó mucho por su copa de vino. Afortunadamente, continué, el detective que me ayudó fue minucioso. Las tarjetas de crédito se utilizaron en tiendas que Cassandra frecuentaba. El dinero del préstamo se depositó en una cuenta que luego transfirió la cantidad exacta a tu cuenta corriente conjunta, Eric. Eric se giró lentamente para mirar a su esposa. Me dijiste que ese dinero era de tu madre. Un regalo para ayudar con el pago inicial. Lo era, insistió Cassandra. Mamá ayudó a organizarlo. ¿Cometiendo robo de identidad contra tu propia hija? La profesora Reynolds habló, su comportamiento académico dando paso a una ira protectora. Eso es un delito grave, por si no lo sabías. Estoy segura de que ha habido algún, Malen. Este es el informe policial que presenté, la interrumpí. Tenía suficiente evidencia para presentar cargos por robo de identidad y fraude. El detective estaba particularmente interesado en esta solicitud de préstamo. Amplié una firma donde alguien intentó falsificar mi firma, pero deletreó mal mi segundo nombre.
La mano de Cassandra temblaba tanto que tuvo que dejar la copa de vino. Si presentaste cargos, ¿por qué no nos arrestaron?, desafió, aunque su voz carecía de convicción. Porque no lo perseguí, respondí simplemente. Tenía 18 años, estaba aterrorizada, y a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Así que hice un trato con el detective. Pagaría las deudas fraudulentas yo misma si documentaban todo, pero posponían el enjuiciamiento. Pasé a otro documento. Esta es la prueba del pago. Cada centavo de esos $45.000, más intereses, pagado por mí durante 3 años mientras me pagaba la universidad, trabajando en 3 empleos, durmiendo 4 horas por noche, comiendo fideos ramen para sobrevivir, mientras pagaba una deuda que nunca contraje. Eric parecía físicamente enfermo. No tenía idea, dijo, con la voz apenas audible. Cassandra me dijo que sus padres estaban ayudando con el pago inicial como un regalo. Solo uno de los padres, corregí suavemente. Y no fue un regalo. Fue un robo. Mamá finalmente encontró su voz. Estás retorciendo todo para hacerte la víctima, acusó. Siempre hemos hecho todo lo posible por ti. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles por el bien mayor. El bien mayor. La voz de papá se alzó inesperadamente. Eleanor, tenía 18 años. Nuestra hija. ¿Y le robaste? Mamá se volvió hacia él. No te atrevas a juzgarme, Michael. ¿Te fuiste? Me dejaste a mí para manejarlo todo. Te dejé a ti, no a nuestras hijas, replicó. Y ciertamente no te autoricé a robar el fondo universitario de Hazel ni a cometer fraude en su nombre. Sabía lo del fondo universitario, admitió, volviéndose hacia mí. Lamento no haber luchado más por ti. Pero las tarjetas de crédito, el préstamo, no tenía ni idea. Asentí, aceptando su disculpa parcial por lo que era. Cassandra, al ver que el apoyo se desmoronaba, cambió de táctica. Fue un momento difícil, dijo, con lágrimas en los ojos. Teníamos un bebé, necesitábamos una casa. Mamá solo intentaba ayudarnos. Y tú no estabas cerca para preguntar. Si te hubieras quedado, comunicado, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Quizás, reconocí. Pero eso no justifica el fraude. Pasé a otro documento. Esto también podría interesarte, Eric. Mientras investigaba el robo de identidad, descubrí bastante sobre tus finanzas familiares. Estos son registros de 6 negocios fallidos en los que Cassandra invirtió sin tu conocimiento, utilizando fondos conjuntos. Las pérdidas totales superaron los $200.000 en 8 años. El rostro de Eric palideció. ¿Qué negocios? La boutique de ropa de su amiga universitaria Megan, el restaurante de su primo, un servicio de suscripción de cajas de productos de lujo para mascotas, entre otros, enumeré. Todos fracasaron en un año. Todos recibieron inversiones sustanciales de las cuentas de tu familia. Eran préstamos personales a amigos, protestó Cassandra débilmente. Iban a pagar todo con intereses. Por eso escondiste los papeles. La habitación se había vuelto incómodamente tensa. Los invitados buscaban salidas, inseguros de si quedarse para esta evidente crisis familiar privada. Creo, dije claramente, que nos hemos desviado del tema. Vinieron aquí hoy para reclamar mi casa para ustedes, basándose en la suposición de que una vez más sacrificaría mis necesidades por los deseos de Cassandra. Estoy dejando claro que eso nunca volverá a suceder. Así que vas a echar a la familia de tu propia hermana a la calle, exigió mamá. ¿Dónde está tu compasión? Mi compasión. Me reí, aunque no había humor en ello. ¿Dónde estaba tu compasión cuando dormía en mi coche en invierno? ¿Dónde estaba tu compasión cuando robaste mi identidad y me dejaste con deudas aplastantes antes de que siquiera comenzara la universidad? Mamá abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No estoy echando a nadie a la calle, continué, con más suavidad. Pero no voy a renunciar a mi casa. Si necesitan ayuda financiera, estoy dispuesta a discutir la creación de fondos educativos para Thomas, Natalie y Benjamin. Ellos son inocentes en todo esto, y me gustaría conocer a mis sobrinos y sobrinas. No necesitamos tu caridad, espetó Cassandra, aunque la expresión de Eric sugería lo contrario. No es caridad, respondí. Es la familia ayudando a la familia.
De la manera correcta. Mamá cogió su bolso. Creo que ya hemos oído suficiente. Cassandra, niños, nos vamos. Los niños están arriba jugando videojuegos, le recordé. Y creo que Eric quizás quiera quedarse. Eric asintió lentamente. Necesito entender exactamente qué ha estado pasando con nuestras finanzas, dijo. Los niños estarán bien un poco más de tiempo. Bien, espetó mamá. Cassandra, vámonos. Mientras se dirigían hacia la puerta, Stephanie dio un paso al frente. Creo que es lo mejor. Esto se supone que es una celebración de la nueva casa de Hazel, no un lugar para un intento de robo de propiedad. La cara de mamá se puso de un rojo oscuro. ¿Cómo te atreves? Esto es un asunto familiar. Sí, asintió Stephanie. Y la familia elegida de Hazel está aquí para apoyarla. Quizás quiera pensar en cómo se ve el apoyo familiar real antes de regresar. Después de que se fueron, la fiesta recuperó lentamente su impulso, aunque las conversaciones inevitablemente se centraron en la dramática confrontación. Eric se quedó, hablando en voz baja con mi asesor financiero en una esquina, ocasionalmente mirando su teléfono como si viera mensajes de Cassandra. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse, se acercó a mí. Te debo una disculpa, dijo formalmente. No tenía idea del robo de identidad ni de las inversiones. Sabía lo del fondo universitario, pero Cassandra me dijo que habías estado de acuerdo. ¿Habría importado si hubieras sabido la verdad?, pregunté. Lo consideró. Me gustaría pensar que sí. Pero sinceramente, yo era diferente entonces. El éxito y el dinero eran todo lo que importaba. Miró a su alrededor. Viendo lo que has construido por tu cuenta, me doy cuenta de lo equivocadas que han estado mis prioridades. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Tendré una conversación muy difícil con mi esposa, respondió sombríamente. Y probablemente contacte a un abogado de divorcios. Los engaños financieros son demasiado significativos como para ignorarlos. Sentí una sorprendente punzada de tristeza por mi hermana. A pesar de todos sus defectos, nunca había deseado que su matrimonio terminara. Hablaba en serio lo de los fondos educativos para los niños, le dije. Independientemente de lo que pase entre tú y Cassandra. Él asintió agradecido. Les gustaría conocer a su tía, especialmente a Thomas. Le interesa la programación. Después de que Eric se fue a recoger a los niños, Stephanie y yo comenzamos a limpiar. Bueno, dijo, metiendo vasos en el lavavajillas, esa ha sido la inauguración de casa más dramática a la que he asistido jamás. Me reí, sintiéndome más ligera que en años. No exactamente el cierre que esperaba, pero cierre al fin y al cabo. ¿Crees que intentarán contactarte de nuevo?, preguntó. ¿Mamá y Cassandra? Eventualmente. Cuando necesiten algo. Cerré el lavavajillas y me enderecé. Pero la próxima vez, estaré preparada. Se acabó la Hazel sumisa. Mientras el último invitado se marchaba y la calma se asentaba en mi nuevo hogar, caminé por cada habitación, apreciando lo que había construido. No solo la estructura física, sino la vida que representaba. Una vida ganada a través de la perseverancia, el trabajo duro y el coraje de defenderme cuando más importaba. Los días posteriores a la inauguración de casa fueron sorprendentemente pacíficos. Había esperado acoso por parte de mamá y Cassandra, llamadas enfadadas, mensajes de texto manipuladores, quizás incluso visitas sin anunciar. En cambio, silencio. Fue Eric quien me contactó, solicitando reunirse en una cafetería cerca de su oficina. Cassandra se mudó con tu madre, me informó mientras tomábamos café. 3 días después de la fiesta. Se llevó a los niños por ahora, pero hemos acordado la custodia compartida mientras resolvemos las cosas. Lamento lo de tu matrimonio, dije sinceramente. Se encogió de hombros, luciendo agotado y aliviado. Después de lo que salió a la luz en tu fiesta, comencé a investigar más a fondo nuestras finanzas. Es peor de lo que sabes. No solo estamos teniendo dificultades, estamos casi en bancarrota. ¿Cómo es eso posible? Tenías una buena posición en la firma de inversión. Tenía, enfatizó. Me despidieron hace 6 meses. Reducción de personal. He estado trabajando como consultor financiero desde entonces,
pero ganando alrededor de un tercio de mi salario anterior. Mientras tanto, Cassandra siguió gastando como si nada hubiera cambiado. Empujó una carpeta sobre la mesa. Estos son extractos de cuentas que ni siquiera sabía que existían. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos que nunca firmé, segundas hipotecas en la casa antes de venderla. Al revisar los documentos, sentí una ola de déjà vu. Te hizo a ti lo que ella y mamá me hicieron a mí, dije suavemente, excepto a una escala mucho mayor. Él asintió sombríamente. Estamos hablando de cientos de miles en deudas. ¿Qué harás? La bancarrota parece inevitable, admitió. Asentí, comprendiendo. Sus prioridades. La oferta de fondos educativos sigue en pie. Puedo establecer cuentas que solo se puedan usar para gastos educativos. Eso significaría todo, dijo, con genuina gratitud en su voz. Y quizás, ¿considerarías pasar tiempo con ellos ocasionalmente? Necesitan adultos estables en sus vidas ahora mismo. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación. Eric comenzó a traer a los niños, y eran niños brillantes y curiosos que sobrellevaban la tensión del conflicto de sus padres con notable resiliencia. Unas 2 semanas después de la inauguración de casa, papá me invitó a cenar. Durante la pasta en un restaurante tranquilo, compartió su perspectiva sobre los años de disfunción familiar. Te fallé, dijo claramente. Después del divorcio, Eleanor hizo difícil mantener el contacto, pero eso no es excusa. Debería haber luchado más para mantenerme involucrado en tu vida. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, la pregunta que había guardado durante 14 años finalmente encontrando voz. Suspiró profundamente. En parte por culpa. El divorcio fue mi culpa. Tuve una aventura con mi segunda esposa antes de irme. Eleanor lo sabía, y lo usó como palanca para controlarlo todo, incluido el acceso a ustedes, las chicas. Esta revelación cambió mi comprensión de nuestra dinámica familiar, aunque no excusó su ausencia. También fallé en proteger tu fondo universitario, continuó. Estaba en una cuenta conjunta con Eleanor. Confié en ella para que lo usara apropiadamente a pesar de nuestros problemas. Cuando me enteré de lo que había pasado, estaba demasiado avergonzado para confrontarte al respecto. Pudiste haberme ayudado, señalé. Cuando dormía en mi coche. No lo sabía, insistió. Eleanor me dijo que te habías mudado con una amiga de la escuela. Cuando me enteré de lo contrario, habían pasado meses, y habías dejado de responder a mis mensajes. Hablamos durante horas esa noche, desentrañando años de malentendidos, verdades a medias y mentiras descaradas. Papá no estaba libre de culpa, pero llegué a entender que había sido manipulado por mamá casi tanto como yo. Tu madre no siempre fue así, explicó. Después de que nació Cassandra, algo cambió. Se obsesionó con crear una vida perfecta para ella, a menudo a tu costa. Intenté equilibrar las cosas, abogar por ti, pero solo creó más conflicto. ¿Por qué el favoritismo?, pregunté, la pregunta que había perseguido mi infancia. Lo consideró cuidadosamente. Creo que Cassandra le recordaba a Eleanor a sí misma, la persona que quería ser, hermosa, socialmente hábil, tradicional. Tú eres más como yo, analítica, independiente, cuestionadora. Y creo que eso la asustó. 2 días después de mi cena con papá, recibí el primer contacto de Cassandra, un extenso correo electrónico que oscilaba entre la disculpa y la justificación. Reconoció el robo de identidad, pero culpó a la desesperación financiera y a la influencia de mamá. Expresó pesar por la confrontación de la inauguración de casa, pero mantuvo que las necesidades de su familia debían tener prioridad sobre mi extravagancia. Clásica Cassandra, comentó Stephanie cuando le mostré el correo electrónico. Disculpándose sin aceptar realmente la responsabilidad. Al menos está reconociendo lo que pasó, respondí, más generosa ahora que estaba a salvo de su manipulación. Eso es un avance. El enfoque de mamá fue más directo. Comenzó a llamar a diario, dejando mensajes de voz que evolucionaron de acusaciones enfadadas a súplicas entre lágrimas. Las familias deben perdonarse, insistió en un mensaje. Cometimos errores, pero tú también, al avergonzarnos delante de tus amigos. No respondí a ninguna de las dos de inmediato, centrándome en cambio en establecer límites claros con mi terapeuta, la doctora Jennifer Blake.
Tu madre y tu hermana exhiben patrones clásicos de comportamiento manipulador, observó la doctora Blake durante una sesión. Están acostumbradas a que eventualmente cedas. Tu continua aplicación de límites les resulta desconocida y amenazante. A veces me siento culpable, admití. Especialmente por los niños atrapados en el medio. Es natural, me aseguró. Pero recuerda, estás modelando límites saludables para esos niños, y los estás apoyando directamente a través de los fondos educativos y el tiempo de calidad. Ese es un apoyo familiar genuino, no el tipo condicional que recibiste. A medida que pasaban las semanas, la situación con Eric y Cassandra se deterioró aún más. Sus procedimientos de divorcio revelaron aún más engaños financieros. Eric se declaró en bancarrota según lo planeado. Cassandra y los niños continuaron viviendo con mamá, cuya modesta casa ahora estaba superpoblada y tensa. 6 meses después de la inauguración de casa, Eric consiguió una mejor posición en una firma más pequeña y alquiló un apartamento de 3 dormitorios. El acuerdo de custodia le daba a los niños cada 2 semanas. Durante sus semanas, a menudo visitaba, ayudando a Thomas con proyectos de programación o simplemente proporcionando otra presencia adulta de apoyo. Fue durante una de estas visitas que Eric mencionó que Cassandra había comenzado terapia. Su terapeuta sugirió que podría ayudar con el divorcio y los problemas financieros, explicó. Soy escéptico sobre su compromiso, pero es un comienzo. Más o menos al mismo tiempo, finalmente accedí a reunirme con mamá para tomar un café. La conversación fue tensa, pero civilizada. Había envejecido visiblemente en los 6 meses desde la fiesta. Vivir con Cassandra y los niños es desafiante, admitió. No hay privacidad, no hay paz, ¿y sus hábitos de gasto? Dejó la frase en el aire, meneando la cabeza. Tú permitiste esos hábitos, señalé suavemente. Durante toda su vida. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve, respondió mamá, un raro momento de autoconciencia. Crecí pobre, usaba ropa heredada, nunca tuve las cosas bonitas que tenían otras chicas. Juré que mi hija tendría algo mejor. ¿Tuviste 2 hijas?, le recordé. Tuvo la gracia de parecer avergonzada. Lo sé. Me convencí a mí misma de que eras más fuerte, más independiente, que no necesitabas el mismo apoyo. No fue una disculpa completa, pero fue algo. A medida que se acercaba el primer aniversario de la compra de mi casa, decidí organizar otra reunión, más pequeña, más íntima y limitada a aquellos que realmente me habían apoyado. Papá vino con su nueva novia, una amable bibliotecaria llamada Laura. Eric trajo a los niños. Stephanie y la profesora Reynolds asistieron con sus parejas. Colegas que se habían convertido en amigos completaron el grupo. Cassandra había pedido venir, pero aún no estaba lista para eso. En cambio, la invité a traer a los niños a almorzar el fin de semana siguiente, una reunión separada y más controlada. Ese almuerzo fue incómodo, pero importante. Cassandra parecía apaciguada, menos exigente de lo que recordaba. La terapia está ayudando, dijo mientras los niños jugaban en el patio trasero. Estoy empezando a entender por qué he tomado las decisiones que he tomado. Eso es bueno, respondí con cautela. Lo siento, dijo de repente. Por todo. El fondo universitario, el robo de identidad, el desastre de la inauguración de casa. He sido una hermana terrible. La disculpa me tomó por sorpresa con su aparente sinceridad. Gracias por decir eso. No estoy pidiendo perdón, aclaró. Solo una oportunidad, eventualmente, de tener algún tipo de relación, por los niños si no por otra cosa. Asentí lentamente. A mí también me gustaría eso, eventualmente. Mientras se preparaba para irse, Cassandra se detuvo en la puerta. Tu casa es realmente hermosa, dijo. Y te la mereces. Ese simple reconocimiento, más que cualquier otra cosa, sugería que un cambio real podría ser posible, no solo en nuestra relación, sino en la propia Cassandra. El viaje desde esa terrible noche a los 18 hasta ahora había sido más largo y difícil de lo que podría haber imaginado. Pero parada en mi casa, viendo a mis sobrinos y sobrinas decir adiós desde el coche de Cassandra, sentí algo que no había esperado, no solo cierre, sino la posibilidad de un nuevo comienzo a mi manera, con límites intactos y la autoestima preservada. Las estaciones cambiaron, y con ellas, también lo hicieron las dinámicas de mi inesperada reconciliación familiar. El invierno se derritió en primavera,
que floreció en verano, trayendo consigo tanto desafíos como momentos de conexión genuina. Durante esta transformación, mantuve sesiones semanales con la doctora Blake, procesando cada interacción y estableciendo límites apropiados. La curación no es lineal, me recordó durante una sesión particularmente difícil después de una tensa llamada telefónica con mamá. Habrá contratiempos, momentos en los que resurjan viejos patrones. Lo que importa es cómo respondes a ellos. Esa sabiduría resultó invaluable mientras navegaba por mis relaciones en evolución. Mamá siguió luchando por respetar los límites, deslizando ocasionalmente comentarios que inducían culpa o comparaciones sutiles entre las necesidades de Cassandra y mis afortunadas circunstancias. Cada vez, nombraba con calma el comportamiento y terminaba la conversación si continuaba, una estrategia que redujo gradualmente estas ocurrencias. No entiendo por qué eres tan sensible, se quejó una vez después de que señalé un comentario manipulador. Las familias deberían poder hablar libremente entre sí. El respeto no es ser sensible, respondí con serenidad. Es la base de cualquier relación saludable, incluidas las familiares. Estas pequeñas confrontaciones eran agotadoras, pero necesarias. Aprendí que mantener los límites no era una declaración única, sino una práctica constante que requería vigilancia y coraje. Papá continuó sus esfuerzos por reconstruir nuestra relación, compartiendo historias sobre mi infancia de las que mamá había controlado la narrativa durante años. Durante una cena, reveló cómo había establecido mi fondo universitario cuando yo tenía solo 2 años, contribuyendo mensualmente incluso cuando las finanzas eran ajustadas. Siempre creí en tu potencial, me dijo. Estabas leyendo a los 3 años, resolviendo acertijos complejos a los 4. Sabía que necesitarías oportunidades educativas para igualar tu intelecto. Esta información sanó y dolió a la vez, afirmando que al menos un padre había valorado mi futuro, mientras intensificaba la traición de cómo se usó finalmente ese fondo. Más sorprendente aún, papá también reveló cómo Eleanor había manipulado sus finanzas durante su matrimonio. Ella también abrió tarjetas de crédito a mi nombre, admitió. Fue uno de los factores que me impulsaron a irme, aunque eso no excusa mi aventura. ¿Presentaste cargos?, pregunté. No, suspiró. Como tú, quise proteger a la familia a pesar de todo. Pagué las deudas e intenté seguir adelante. Este patrón de manipulación financiera que abarcaba décadas me ayudó a comprender que el comportamiento de mamá no se trataba solo de favoritismo, reflejaba problemas más profundos con el control, el derecho y quizás problemas de salud mental no diagnosticados. Mientras tanto, el camino de Cassandra a través de la terapia parecía estar dando un crecimiento genuino. Nuestros almuerzos mensuales con los niños evolucionaron de incómodos a cautelosamente agradables. Encontró trabajo como asistente administrativa en una empresa local, su primer empleo real desde que se casó, y se mudó a un pequeño apartamento cuando vivir con mamá se volvió insostenible para ambas. Nunca aprendí a valerme por mí misma, confesó durante una de nuestras reuniones. Mamá hizo todo por mí, luego Eric se hizo cargo. Cuando todo se derrumbó, no tenía idea de cómo funcionar de forma independiente. Viéndola luchar con responsabilidades adultas básicas, presupuesto, planificación de comidas, mantenimiento del hogar, sentí una compasión inesperada. Cassandra había sido tanto víctima de la disfunción de mamá como yo, solo que de una manera diferente. Su estatus de hija de oro había paralizado su capacidad para desarrollar resiliencia y autosuficiencia. Los niños se adaptaron a su nueva realidad con notable flexibilidad. Thomas, ahora de 11 años, prosperó en el club de programación al que lo conecté. Natalie descubrió una pasión por la ciencia que ni Cassandra ni Eric habían notado. La obsesión de Benjamin por los dinosaurios evolucionó hacia un interés más amplio en la historia natural. Establecí fondos universitarios para cada uno de ellos, estructurados de modo que el dinero solo pudiera usarse para fines educativos, una protección contra la repetición de la historia. Eric y yo desarrollamos una amistad inesperada, construida sobre el respeto mutuo. Había enfrentado el desastre financiero de frente, reconstruyendo lentamente su crédito y carrera mientras era un padre más presente de lo que nunca había sido durante su matrimonio. La bancarrota fue humillante, admitió, pero me obligó a enfrentar quién era y quién quería ser para mis hijos. Vi una resiliencia en esta versión más auténtica de Eric. Sin embargo, no todas las relaciones pudieron salvarse. Mamá continuó resistiéndose a la verdadera rendición de cuentas, oscilando entre disculpas superficiales y justificaciones sutiles.
Durante un almuerzo particularmente difícil, sugirió que mi éxito se debió en parte a su enfoque del amor duro. Si no te hubiéramos empujado fuera del nido, reflexionó, habrías desarrollado la misma determinación, como si mi falta de hogar hubiera sido un momento de enseñanza calculado en lugar de un abandono. Dejé el tenedor cuidadosamente. Eso es como decir que el abuso hace a las personas más fuertes. Algunas sobreviven a pesar de él, no gracias a él. Tuve éxito a pesar de cómo me trataste, no por ello. Cambió de tema rápidamente, incómoda con la confrontación directa, como siempre. Estos momentos reforzaron la evaluación de la doctora Blake de que, si bien mamá podría mejorar su comportamiento para mantener el contacto, el remordimiento o la comprensión verdaderos podrían nunca llegar. Algunas personas no son capaces de la profundidad de autorreflexión necesaria para un cambio genuino, explicó la doctora Blake. Puedes ajustar tus expectativas en consecuencia y decidir qué tipo de relación limitada, si la hay, sirve a tu bienestar. Para cuando se acercaba el primer aniversario de mi casa, había establecido parámetros claros para la interacción familiar, almuerzos mensuales con Cassandra y los niños, cafés ocasionales con mamá, cenas regulares con papá, y más tiempo frecuente con los niños durante las semanas de custodia de Eric. Para conmemorar la ocasión, organicé una pequeña reunión, un contraste deliberado con la dramática inauguración del año anterior. Stephanie trajo a su nuevo prometido. La profesora Reynolds y su marido asistieron. Papá vino con Laura, su relación ahora seria. Eric trajo a los niños por unas horas. Incluso Cassandra hizo una breve y agradable aparición. Mamá estuvo notablemente ausente, su elección después de que me negué a invitar a ciertos amigos tóxicos de la familia que ella había insistido en que debían incluirse. Fue una pequeña pero significativa victoria en el mantenimiento de mis límites. Al caer la noche y los invitados disfrutaban del postre en el patio, Thomas se acercó a mí con su laptop. Tía Hazel, ¿puedes mirar mi código? Estoy intentando crear un juego, pero los gráficos no se renderizan correctamente. Nos sentamos juntos en el columpio del porche, solucionando sus errores de JavaScript mientras las luciérnagas parpadeaban en el anochecer. El simple momento, una tía ayudando a su sobrino, la familia apoyándose de maneras saludables, me llenó los ojos de lágrimas que rápidamente parpadeé. ¿Estás bien?, preguntó Thomas, notando mi emoción. Más que bien, le aseguré. Simplemente más feliz aquí. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, caminé por mi casa, verdaderamente mía en todos los sentidos. La casa se había convertido en un santuario, no solo del mundo exterior, sino de los patrones familiares dañinos que casi me destruyen. Dentro de estas paredes, había establecido nuevas tradiciones, nuevas relaciones y una nueva definición de familia basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la manipulación. Mi viaje desde dormir en mi coche a los 18 hasta poseer esta hermosa casa a los 32 no se trató solo de éxito financiero, se trató de recuperar mi valía, establecer límites saludables y construir una vida alineada con mis valores en lugar de las expectativas de los demás. Las relaciones con mi familia probablemente siempre serían complicadas. Mamá quizás nunca reconozca completamente el daño que había causado. El crecimiento de Cassandra podría tener límites. Los esfuerzos de papá por enmendarse no podían borrar años de ausencia. Pero ya no necesitaba su validación ni su aprobación para sentirme completa. La asustada joven de 18 años que se fue de su hogar de infancia sin a dónde ir había encontrado no solo refugio, sino fuerza. Había descubierto que la familia a veces se elige, no se nace, y que defender tu verdad, por dolorosa que sea, conduce a una conexión auténtica en lugar de la actuación hueca de la obligación. Mientras me sentaba en mi porche con una taza de té, viendo las estrellas emerger en el cielo de verano, sentí una profunda paz. El viaje no había sido fácil, pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. En casa, en todos los sentidos de la palabra. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios a continuación. Recuerda que proteger tu paz no es egoísta, es necesario para tu bienestar. Dale a me gusta a este vídeo si resonó contigo, suscríbete para más historias sobre cómo superar desafíos familiares y compártelo con alguien que quizás necesite escuchar que está bien defenderse. Gracias por ser parte de este viaje conmigo, y recuerda, tu valía no está determinada por aquellos que no la vieron.